girando hacia el norte 610129 predicado el domingo 29 de enero de 1961 en el Hotel Westward en Phoenix, Arizona, 50 minutos, un segundo capítulo de Deuteronomio, comenzando con el primer versículo. Alguien lee la escritura, luego nos volvimos y emprendimos nuestro viaje hacia el desierto, camino del Mar Rojo, como el Señor me había dicho, y rodeamos el monte Seir durante muchos días. El Señor me habló, diciendo: ya habéis rodeado este monte bastante tiempo. Volveos hacia el norte. Y ordena al pueblo, diciendo: pasad por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, porque os temerán. Por tanto, tened mucho cuidado. No os mezcléis con ellos, porque no os daré de su tierra ni siquiera un palmo, pues he dado el monte Seir a Esaú en posesión. Compraréis de ellos carne para comer, y también compraréis de ellos agua para beber. Porque el Señor tu Dios te ha bendecido en todas tus obras. Él conoce tu andar por este gran desierto. Estos 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo. Nada te ha faltado. Y cuando pasamos de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino de la llanura de Elat y de Ezión-Geber, dimos la vuelta y pasamos por el camino del desierto de Moab. Y el Señor me dijo: no molestes a los moabitas ni luches contra ellos en batalla, porque no te daré posesión de su tierra, pues he dado en posesión a los hijos de Lot. Los semitas habitaron allí en tiempos pasados, un pueblo grande, numeroso y alto, como los anaceos, a los que también se les consideraba gigantes, como los anaceos. Pero los moabitas los llaman emitas. Los horeos también habitaron en Seir anteriormente. Pero los hijos de Esaú lo sucedieron, tras exterminarlos, y habitaron en su lugar, como hizo Israel en la tierra que el Señor les dio como posesión. Levántense ahora. Dije, y crucen el arroyo Zered. Y cruzamos el arroyo Zered. El tiempo que recorrimos desde Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo Zered fue de 38 años, hasta que toda la generación de los hombres de guerra fue exterminada del ejército, como el Señor les había jurado. Porque la mano del Señor estaba contra ellos para exterminarlos del ejército hasta su completa extinción. Español. Y aconteció que cuando todos los hombres de guerra fueron consumidos y muertos de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: tú pasarás hoy por Ar, el territorio de Moab, y cuando llegues cerca de los hijos de Amón, no los molestes, ni te metas con ellos. Porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por posesión. Permanezcamos de pie. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Un resfriado. Satanás me lo entregó, y yo se lo devolví. Él me lo devolvió, y yo se lo devolví. Así seguí así hasta que llegó la hora de dedicar la iglesia, y finalmente me separé de él y fui a dedicarla. Estar de pie sobre esta caja esta tarde, eso me recuerda cuando mamá me ponía en una caja para lavar los platos. Bueno, espero que dejemos todo limpio esta tarde, que el Señor los bendiga. Deuteronomio 2:1 Después volvimos y partimos hacia el desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir muchos días. Deuteronomio 2:2 Y Jehová me habló, diciendo: Deuteronomio 2:3 Habéis rodeado bastante este monte. Volveos hacia el norte. Deuteronomio 2:4 Y tú manda al pueblo, diciendo: pasaréis por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, y ellos tendrán temor de vosotros. Guardaos, pues, mucho por vuestras vidas. Deuteronomio 2:5 No te metas con ellos, porque no te daré de su tierra ni aun lo ancho de un pie, porque a Esaú le di por posesión el monte de Seir. Deuteronomio 2:6 Compraréis de ellos por dinero la comida y comeréis, y también compraréis de ellos por dinero el agua y beberéis. Deuteronomio 2:7 Porque Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, y él ha conocido tu andar por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. Deuteronomio 2:8 Y pasamos de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá de Elat y de Ezión-Geber, y volvimos y pasamos por el camino del desierto de Moab. Deuteronomio 2:9 Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te pongas en guerra con ellos, porque no te daré posesión de su tierra, pues a los hijos de Lot he dado por posesión Ar. Deuteronomio 2:10 Los semitas habitaron allí en otro tiempo, un pueblo grande y numeroso y alto como los anaceos. Deuteronomio 2:11 Los cuales también fueron considerados gigantes, como los anaceos. Pero los moabitas los llaman emitas. Deuteronomio 2:12 También los horeos habitaron antes en Seir. Pero los hijos de Esaú los sucedieron, y los destruyeron delante de ellos, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra de su posesión que Jehová les dio.
Deuteronomio 2, 13. Levántate ahora, dije, y cruza el arroyo de Zered. Y cruzamos el arroyo de Zered. Deuteronomio 2, 14. Y el tiempo que anduvimos desde Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo de Zered, fue de 38 años. Hasta que fue exterminada toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Deuteronomio 2, 15. Porque he aquí la mano de Jehová estaba contra ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Deuteronomio 2, 16. Aconteció, pues, que cuando fueron consumidos y muertos todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Deuteronomio 2, 17, que Jehová me habló, diciendo. Deuteronomio 2, 18. Pasarás hoy por Ar, el territorio de Moab. Deuteronomio 2, 19. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni te metas con ellos. Porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por posesión. Algunos anuncios, un anuncio que tuve que hacer en Houston el otro día. Me dieron un papelito aquí que decía, por favor, anuncien que el hermano Van Eus, ministro visitante, estará en Phoenix, Arizona, del 27 de febrero al 5 de marzo. Tengan eso en cuenta. Creo que mañana por la noche el hermano Oral Roberts hablará aquí. Quizás desde este mismo auditorio. Desde el comedor. Y el hermano Oral es sin duda una obra maestra de Dios en el púlpito. Un hombre maravilloso de Dios, un hombre de fe. Y estoy seguro de que les hará bien venir a escuchar al hermano Roberts mañana por la noche. Y luego el desayuno, y así sucesivamente. Ya he visto que algunos de ellos, tras la cortina, ya tienen sus entradas, y así sucesivamente. Está bien. Así que siempre nos alegra estar en estas convenciones. Sé que tienes algo que hacer en unos minutos, justo después de que termine de hablar, una especie de reunión. Seré breve. Primero, estoy un poco ronco, y luego ya llevas aquí más de 2 horas. Sé que estás cansado. Ahora bien, mañana o el próximo domingo, si Dios quiere, el próximo domingo es 5 de febrero, el próximo domingo por la noche, en las asambleas de Dios en Tucson, oraremos por los enfermos. El próximo domingo por la noche, a partir de las 7:30 en Tucson, Arizona. Y luego viajaremos a la costa oeste, más allá de Los Ángeles, creo que es Long Beach. Luego cerca de Bakersfield para el próximo servicio, y luego seguiremos hacia el este. Espero, si es la voluntad de Dios, estar en Zurich al mismo tiempo que estos hombres estén allí, y también en Jerusalén. Me gustaría ir a Jerusalén una vez y ver la tierra donde estuvo nuestro Señor. Quiero saludar a muchos de mis queridos amigos aquí. Veo al hermano Dixon y al hermano Rhodes, muchos de los hombres aquí. Me llevaría mucho tiempo nombrarlos. Y hace unos momentos, al ver al hermano Smith, me abrazó. ¡Qué maravilloso momento de compañerismo! 4. Ahora, al leer las escrituras, me gustaría tomar como texto, por así decirlo, el tercer versículo del 2º capítulo de Deuteronomio. Habéis rodeado este monte bastante tiempo. Volveos hacia el norte. Me gustaría hablar sobre volver hacia el norte. Sería difícil para Israel pensar que la tierra prometida estaba a 40 años de distancia cuando estaban al otro lado del Mar Rojo, danzando, gritando, regocijándose, cuando estaban a tan solo unos días de ella. No es más que un tiempo muy corto. Creo que con un automóvil se podría llegar en 1 hora y media. Caminando se podría llegar en 2, 3 o 4 días, algo así, fácilmente. Se podría llegar a la tierra prometida. Y ellos pensaban que ya casi estaban allí, y estaban pasando un gran tiempo de jubileo gritando y alabando a Dios, viviendo lo que Dios había hecho por ellos, y como eso, habría sido difícil hacerles creer que estaban a 40 años de esa promesa, la promesa completa de Dios que Él les prometió. Éxodo 15, 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Deuteronomio 2, 3. Habéis rodeado bastante este monte. Volveos hacia el norte. 5. La gracia les había provisto algo grandioso. Les había provisto un cordero pascual. Les había provisto un profeta. Luego, les había provisto un ángel. El cordero pascual fue por sus pecados. El profeta fue su instructor. El ángel fue su guía. La gracia les había provisto todo. Pero a pesar de todo eso, querían una ley. Y esta gracia les había proporcionado una salida de Egipto antes de que tuvieran ley alguna. Luego, la gracia les había provisto uno de los avivamientos más grandes que jamás habían tenido. En este avivamiento habían visto grandes poderes de Dios. En este avivamiento habían visto la luz del sol mientras el resto del mundo estaba en tinieblas.
En este avivamiento habían visto la poderosa mano de Dios liberar a su pueblo, llevándolos de la esclavitud a la liberación. Y en este avivamiento, después de cruzar el Mar Rojo, encontraron a todos sus enemigos muertos en el Mar Rojo detrás de ellos. ¿Por qué querrían añadir algo a eso? Éxodo 15:4 arrojó en el mar los carros de Faraón y su ejército. También sus capitanes escogidos fueron ahogados en el Mar Rojo. Éxodo 15:19 porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová volvió a traer las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel entraron en seco por en medio del mar. Se mantienen prácticamente como nuestros padres pentecostales hace unos 40 años, o un poco mejor, después de haber presenciado lo mismo que ellos. Uno de los avivamientos más poderosos que la Iglesia haya experimentado. Vieron la sanidad divina, a la gente liberada de la esclavitud, atada por las cadenas de las denominaciones, etc. y alcanzada la libertad. La gracia les había provisto de todo lo que necesitaban. Un ángel de Dios para guiarlos, profetas, grandes hombres. El otro día oí que en las reuniones de la calle Azusa, cuando las tenían aquí en California, les parecía una vergüenza incluir los cancioneros en el servicio. Cantaban en el espíritu. Tal como el espíritu les daba voz, lo cantaban. Danzaban en el espíritu. Se lo pasaron genial. Aceptaron la palabra de Dios en santificación para separarse de sus pecados, y supieron que habían pasado de muerte a vida. ¿Qué avivamiento tuvieron hace unos 40 años? Pero, al igual que Israel, nuestros padres cometieron el error fatal, algo que los mantuvo en el desierto otros 40 años. Descubrimos que, en lugar de estar satisfechos con lo que tenían y con lo que Dios había hecho por ellos, al ver las obras de sus manos, el fruto de la gracia proveyendo todo lo que necesitaban, hasta el punto de que no necesitaban un cancionero. Ojalá hubiera visto eso en aquellos días. 8 Pero Israel, después de todo eso, Israel en lo natural, este es Israel en lo espiritual. Así como Dios llevaba a su pueblo a una tierra prometida en lo natural, Él lleva a su iglesia a una tierra prometida en lo espiritual. Iban de camino, pasándola bien, pero aún así, después de que la gracia les había provisto todo lo que necesitaban, querían algo que hacer ellos mismos, algo que pudieran mostrarle a Dios que tenían algo que hacer. Y eso es lo que, la iglesia, cuando se encuentra en esa condición, siempre es cuando pierde. Y cuando intentas, o yo, o cualquier hombre intenta, intervenir en la obra de Dios, añadirle algo o quitarle algo, debemos dejarla tal como Dios la proveyó para nosotros. Simplemente dejemos que el avivamiento avance como el Espíritu avanza. 9 Este pueblo estaba a solo 8 o 10 días de la promesa completa de Dios, si hubieran seguido la guía del Espíritu Santo. Este pueblo de hoy, nuestros padres, estaba a solo unos días de la plenitud de la promesa de Dios si tan solo hubieran seguido adelante y seguido la guía del Espíritu Santo. Pero teníamos que hacer algo, como ellos. El error más fatal que cometió Israel fue Éxodo 19. Después de que la gracia les había provisto todo esto y les había dado el avivamiento, aún necesitaban una ley. Aunque podían tener escuelas, ministros con formación teológica y, bueno, ser como el resto del pueblo. Algo por lo que podían quejarse, algo que los separaba, algo que los separaba, algo que rompía una comunidad o hermandad. Creemos esto. Y creemos aquello. Si simplemente hubieran dejado que las cosas siguieran como Dios las había dispuesto, todo habría estado bien. 10 Pero siempre intentamos meter nuestras ideas. Cuando inyectamos nuestras ideas, cuando inyectamos nuestra teología en el Espíritu de Dios, lo alejamos. Así era en aquellos días. Estaban en el camino, pero querían algo que pudieran hacer ellos mismos. Con este alboroto y esta conducta, descubrieron que estaban alejando al Espíritu de Dios de ellos. Fue un gran error. Fue un gran error cuando nosotros, nuestros padres, hicimos lo mismo. Cuando el Espíritu Santo cayó por primera vez en la calle Azusa y en muchas otras partes del mundo, si hubiéramos dejado que continuara, si hubiéramos dejado que el Espíritu Santo nos guiara, mantener al mundo fuera, seguir adelante y simplemente dejar que el Espíritu Santo nos guiara, no habríamos estado en la tierra prometida. Pero hemos estado más de 40 años lejos de ella. Al igual que ellos, nosotros también. Algo entró en la iglesia, o surgió otro problema, y quisimos denominarnos, en lugar de simplemente seguir adelante y amar a los hermanos. O, ¿por qué no dejarlo en paz? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada de todos modos. Entonces, ¿de qué sirve eliminar la escoria de una barrera denominacional para mantener a la otra persona fuera? Solo cerramos algo. Mateo 15:13 Él respondió y dijo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada.
11. Ahora bien, hay una pequeña historia que dice algo así. Que, quizás no sea apropiado contarla desde el púlpito ante un grupo de personas llenas del espíritu, como tengo el privilegio de hablar. Pero 3 monos estaban sentados en el árbol mirándose. Miraron hacia abajo y vieron a los pobres seres humanos, y dijeron, ¿no son miserables? Y dicen que vinieron de nosotros. Eso está mal. Jamás cercaría mi cocotero para evitar que mis hermanos monos coman los mismos cocos que yo. Así son los seres humanos. La iglesia siempre ha sido así. 12. En una ocasión, cuando Israel quiso actuar como las demás naciones, quería un rey. Querían que Samuel les diera un rey. Pues bien, Samuel les dijo, esto no funcionará. Dios es su rey. Simplemente dejen que Dios sea su rey. Pero querían un rey porque querían actuar como las demás naciones. Querían actuar como los filisteos y las demás naciones, siguiendo el ejemplo del mundo, en lugar de dejar que Dios fuera su rey. Samuel les dijo, Dios le dijo a Samuel, Samuel, su fiel y anciano profeta, llamó a Israel y le dijo, ¿les he dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no haya sucedido? ¿Les he dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido? ¿Les he rogado alguna vez por su dinero o les he quitado algo? No, no han rogado por nuestro dinero, respondió Israel. Tampoco nos han dicho nada en el nombre del Señor que no se haya cumplido. Pero aún así, queremos un rey. 1 Samuel 8, 5 y le dijo, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Constitúyenos, pues, ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. 1 Samuel 8, 19 Pero el pueblo no quiso obedecer la voz de Samuel, y dijeron, no, sino que tendremos rey sobre nosotros. 1 Samuel 8, 20 Para que también nosotros seamos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. 1 Samuel 12, 3 He aquí, yo estoy. Testifica contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. ¿De quién he tomado el buey, o el asno, o a quién he tomado? ¿A quién he defraudado, o a quién he oprimido, o de mano de quién he aceptado soborno para cegar mis ojos con él? Y yo te lo restituiré. 1 Samuel 12, 4 Y ellos dijeron, no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de nadie. 1 Samuel 12, 12 Y cuando visteis que Naas rey de los hijos de Amón venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que un rey reinará sobre nosotros. Siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. 13 Verán, el hombre quiere hacer algo por sí mismo. Quiere demostrar su autoridad. Quiere demostrar cuán grande es, o cuán diferente puede ser de alguien más, del resto de la gente. Ahí es cuando Dios desaparece, exactamente. Ahora bien, como Israel era, siempre ha sido, tal como era entonces, había una multitud mixta. Algunos querían una cosa, otros querían otra. Así es como sucede hoy. Y generalmente el que está en el otro bando es el que gana. Fue lo mismo en el concilio de Niza, cuando se establecieron nuestras iglesias. Uno quería una cosa, y el otro, otra. El pequeño grupo pentecostal fue marginado. La organización tomó el control. 14 Y las obras de los nicolaitas se convirtieron en doctrina después del concilio de Nicea. Formaron su propia fe, pusieron a sus propios hombres, tomaron todo. Nico, como dije el otro día, significa conquistar. Nicolaitas significa conquistar a los laicos y poner toda la santidad en un hombre. Haz lo que quieras. Y paga el dinero a la iglesia. Y deja que el hombre te perdone los pecados. Que te ore, etc. Esa no es la voluntad de Dios. La palabra de Dios se difunde entre los laicos, entre todos. Tú eres un individuo. Dios trató con Israel como nación. Tú y yo como individuos. Ponemos a nuestro Salvador ante Dios por nuestros pecados. 15 Y vemos que esa multitud mixta, amor, esto es, 2 hijos de Isaac y Rebeca representan el mundo entero. Cada vez que hay un avivamiento nacen gemelos. Cada vez que tenemos un avivamiento, nacen gemelos. Esaú y Jacob eran gemelos. Uno de ellos era un hombre según el mundo. El otro era espiritual. Ahora bien, Esaú era tan buen hombre como Jacob, si lo mirabas. Le gustaba cuidar de su anciano padre ciego, que era el profeta. Era un buen chico, moralmente, supongo, bien. Pero, y se puso a trabajar. Y quizás Jacob era solo un niño de mamá, andaba con mamá, solo, lo llamamos, un poco afeminado. Y así Esaú fue amado. Un hombre del mundo, natural, nunca se preocupó por la primogenitura. Génesis 25, 23 Y le respondió Jehová. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor.
Génesis 25, 27. Y los niños crecieron, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era hombre sencillo, que habitaba en tiendas. 16. Pero para Jacob no importaba cómo la obtuviera. Solo tenía una cosa en mente. La primogenitura, sin importar nada más, o cómo la obtuviera. Así es con una iglesia nacida espiritualmente. Cuando la iglesia protestante tuvo un avivamiento, cuando Lutero tuvo un avivamiento, cuando Wesley tuvo un avivamiento, Knox, Calvino y todos a lo largo de los siglos, produjo gemelos. Y cuando Pentecostés tuvo un avivamiento, produjo gemelos. Cuando Moisés tuvo un avivamiento en Egipto, produjo gemelos, una multitud mixta. Uno, para el mundo, que quiere actuar como el mundo, hacer lo que el mundo hace y adaptar su mensaje al mundo. A los demás no les importa lo que diga el mundo, lo clásico o lo poco clásico que parezca. Tienen una cosa en común: aferrarse a la primogenitura, aferrarse a Dios. Así ha sido siempre, y así es todavía hoy, amigos. Aférrate a la primogenitura. A Jacob no le importó cuánto lo llamaran cobarde, cómo la obtuvo. Simplemente la obtuvo. Así es hoy. A la gente espiritual no le importa. Ahora, muchas veces las iglesias ceden. Llegan al punto de simplemente estrecharle la mano al predicador. 17. Como bien lo expresó David du Plessis hace poco, Dios no tiene nietos. Es cierto. Nuestras iglesias pentecostales traen basura, jóvenes, los colocan en la silla y se unen a la iglesia. Nunca llegan al proceso de nacer de nuevo ni a ser llenos del Espíritu Santo por sí solos. Los acogemos en la iglesia. ¿Qué tenemos? Un montón de cortes de pelo lisos, como Rickies, que pasan por encima de la silla y viven igual que el resto del mundo. Mujeres con el pelo corto, maquilladas y todo lo demás. Es una vergüenza, del tipo que imita al mundo en lugar de volver a la perspectiva espiritual. Quieren otra gran movida en nuestras grandes iglesias, tratando de ser más grandes que los demás, arrasando con los demás y trabajando para nuestras organizaciones, denominaciones. ¿Qué tenemos? Estamos criando un montón de híbridos, en lugar de hijos de Dios renacidos. Así es. Híbrido. Una de las personas más groseras del mundo. Un híbrido nunca puede santiguarse. Cuando nace una mula, la mula no puede ser otra cosa que una mula. Eso es todo lo que es. Nace, es una mula. Es un mestizo. Es una mezcla entre un caballo y un mula. No sabe quién es su papá, quién es su mamá, de dónde viene ni a dónde va. Es tan ignorante como puede serlo. Carece de dulzura. Puedes hablarle, solo saca las orejas y relincha, onk, ok, con sus grandes orejas hacia atrás. A veces me toca predicarles a un montón de esas mulas, que no saben de Dios más que un hotentote de un caballero egipcio. Se ponen a escuchar y dicen, los días de los milagros ya pasaron. No existe tal cosa. Es un híbrido. Podría pertenecer a una organización pentecostal podría pertenecer a cualquier otra organización. Pero un hombre y una mujer nacidos de nuevo, 19. Todo lo que amo es un caballo híbrido, no un caballo híbrido, sino un caballo real, manso, de pedigrí. Lo que me gusta es una experiencia pentecostal de pedigrí. Alguien que sabe de dónde viene, sabe qué lo atrapa y sabe a dónde va. Con un espíritu de gentileza, mansedumbre, Espíritu Santo y compañerismo, que cruza la línea y estrecha la mano de cualquier hermano, lo recibe. Él sigue siendo un hermano del mismo reino. No importa cómo fue bautizado, o rociado, o derramado, o lo que hizo. Si unió las manos, saltó arriba y abajo, o lo que sea que haya hecho, es un hermano, de todos modos. Mientras tenga el Espíritu Santo, es tu hermano. Y los verdaderos hombres y mujeres pentecostales, nacidos de nuevo, de pedigrí, lo creen con todo su corazón. Ciertamente. 20. Ahora, estos avivamientos gemelos. Uno produce a un hombre que quiere ser intelectual, quiere construir escuelas. Intentan evadir el tema del nuevo nacimiento. La iglesia intenta evadirlo. Hoy aceptamos a la gente para el bautismo en agua, los ponemos en la iglesia por medio del bautismo en agua. Puedes ponerlos en la iglesia por medio del bautismo en agua, pero nunca los pondrás en Cristo por medio del bautismo en agua. Tienes que nacer de nuevo por el Espíritu. Así es. Como he dicho a menudo, lo repito. No importa qué tipo de nacimiento sea, cualquier nacimiento es un desastre. Si es en una pocilga, o si es en un campo de maíz, o si es en una habitación de hospital decorada de rosa, es un desastre. Y también lo es el nuevo nacimiento. Te hará hacer cosas que nunca pensaste que harías. Te hará llorar, vociferar, llorar, levantar las manos y llorar, todo tipo de señales, y todo lo demás. Y tendrás que enfrentarte al primer grupo almidonado y autoproclamado.
Pero no te importa, siempre y cuando te levantes de ahí. 21 Hay que nacer de nuevo para siquiera ver el reino de Dios. Es nacer de nuevo, entrar en el nuevo nacimiento. Llegar a un punto en el que intentan evadir el problema aceptando miembros, prometiéndole a este otro. Nuestra organización va más allá de la otra. Esto no significa nada. Nada. Es el reino de Dios lo que importa. Todos trabajamos por un mismo objetivo. Pertenezco a la Iglesia Bautista, a las asambleas, a la unicidad, a la Trinidad, a la cincuentenaria, o lo que fuera. Queremos trabajar por un principio. Nuestro Padre Celestial. Traer niños nacidos de nuevo a ese reino allá arriba. Fuera de eso, trabajamos en vano. Intentamos hacer algo por una institución hecha por el hombre que caerá, tan seguro como que 2 son 4. Tiene que caer, es del hombre, tiene que caer. Solo la de Dios puede permanecer. No tengo nada contra ellos. Eso está bien. Pero cuando se trazan esas barreras que impiden la comunión con los demás, es cuando la cosa se pone fea. Se dijo que no me gustaban las organizaciones. Me gusta la gente de las organizaciones, pero no, las organizaciones están bien siempre y cuando no dibujen un punto y digan, creemos en esto, y ustedes, los demás, manténganse alejados. Y no cooperaremos con el grupo de ese empresario ni nada mientras les guste su forma de actuar. Si fueran una organización, 22 cuando se conviertan en una organización, me alejaré de ellos. Es totalmente cierto. No creo en eso. Creo que somos hermanos, que tenemos comunión al seguir la guía del Espíritu. Eso es precisamente lo que me gusta. Una multitud mixta. Tenían una ley. Fueron al monte Sinaí y obtuvieron una ley, para que todos pudieran tener doctorados, licenciaturas en Derecho, maestrías en Ciencias y todo tipo de doctorados. Y así, de repente, se metió en problemas. 23 Ahora bien, la ley cumplió su propósito. Fue correcta en su época. La ley funcionó bien y cumplió su propósito. También las denominaciones lo han hecho bien. Cumple su propósito. Pero recuerden, la ley nunca los llevó a la tierra prometida. Josué los tomó al mando. La gracia, no la ley. Y ninguna denominación, tomará jamás el control de la Iglesia de Dios. Será la gracia de Dios derramada en nuestros corazones por el bautismo del Espíritu Santo la que nos llevará a la tierra prometida, a la plenitud de las bendiciones de Dios. Ciertamente lo es. Cometen un error fatal al hacer esas cosas. Cumplió muy bien su propósito, pero llegó el momento en que dejó de ser útil. Dios la dejó morir para poder tomar la gracia y llevarlos al otro lado, y colocarlos en sus lugares en la tierra prometida. Así también la gracia de Dios pondrá todo, profetas, maestros, etc. No es que, las denominaciones no pueden hacer eso. Tienes que imponerles las manos a un grupo de presbíteros. No será más que echarles agua. Se necesita el Espíritu Santo para apartarlos, Pablo y Bernabé. El Espíritu Santo solo los separó y los colocó en su lugar en Cristo. Es cierto. Deuteronomio 1, 38 Pero Josué hijo de Nun, el cual está delante de ti, él entrará allá. Anímalo, porque él la hará heredar a Israel. Hechos 13, 2 Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. 24 Ahora, descubrimos que viajaron de allí a Cades Barnea. Cades Barnea, cometieron el error más fatal de su vida. Israel cometió un grave error al llegar a Cades Barnea. Cuando contaron, tenían 12 cabezas diferentes, 12 grupos diferentes. Y los enviaron a la tierra prometida a espiar, a ver qué podían obtener, alguna información de adentro. Y regresaron. Descubrimos que 10 de los grupos dijeron, es imposible tomarla. Simplemente no podemos hacerlo. Es demasiado trabajo. Somos pequeños seres a su lado. Parecemos saltamontes. Pero había 2 que tenían evidencia. Habían estado en algún lugar. Al regresar, tenían los frutos de la tierra. Regresaron sabiendo que habían estado allí y trajeron la evidencia de que era una buena tierra. Bueno, así es como llegamos a nuestro avivamiento. Aproximadamente 2 en un contexto. Es como poner huevos de gallina, unos 2 en una buena posición. Números 13, 17 Y Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, y les dijo, subid al sur, y subid al monte, Números 13, 26 Y fueron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, a Cades. Y trajeron la respuesta a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Números 13, 33 Y vimos allí los gigantes, los hijos de Anac, que eran descendientes de los gigantes.
Y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. 25 Y de repente, Josué y Caleb regresaron con la evidencia de que era una buena tierra. Tenían una evidencia. Una evidencia. Pero esa no era toda la evidencia. Solo tenían una evidencia. Esa fue la que obtuvieron los pentecostales cuando cruzaron la tierra, se adentraron en el desierto, cruzaron el Mar Rojo, y encontraron allí su linaje. Comenzaron a hablar en lenguas como evidencia de que habían estado allí. Sabían que había algo bueno. Sabían que había una tierra en algún lugar que estaba más allá de todo lo que nosotros habíamos alcanzado. Así es. Pero eso no es todo. ¿Nos conformamos con eso? ¿Nos dedicamos a eso? Correcto. Dios dijo, si alguno entre ustedes viene y habla en lenguas, y otro entra, dirá, bueno, están todos locos. Pero si uno profetiza y revela los secretos del corazón, entonces se postrará y dirá, seguro que Dios está contigo. Pablo dijo eso. Números 13, 26 Y fueron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, a Cades. Y trajeron la respuesta a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. 1 Corintios 14, 23 Así que, si toda la iglesia se reúne en un lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? 1 Corintios 14, 25 Y así se manifiestan los secretos de su corazón. Y postrándose sobre su rostro adorará a Dios, y declarará que verdaderamente Dios está en vosotros. 26 Ahora nos detenemos en una sola evidencia. Que hablar en lenguas es el Espíritu Santo, lo cual está bien. Es cierto. Esa es la evidencia del Espíritu Santo, pero veamos las otras cosas que entran en juego. Pero tan pronto como lo conseguimos, tenemos que denominarnos para mantener a los demás fuera, construir una cerca alrededor de nuestro cocotero para que nadie más pueda sacar nada de él excepto nosotros. Esa es la razón por la que los demás no llegamos a ninguna parte. Son nuestras propias ideas egoístas en lugar de dejar que el Espíritu Santo nos desarraigue a todos. Y hemos esperado 40 años, y nada sucede. Seguimos en el mismo lugar, lo mismo de siempre. ¡Ay, Dios mío! 27 Descubrimos que cometieron un error fatal. Y formaron un grupo de luchadores. Eso es lo que tenemos, un grupo de luchadores. Uno dice, bendito sea Dios, yo soy las asambleas. Ustedes son la unicidad. No tengan nada que ver conmigo, ustedes, Iglesia de Dios. Lo tenemos. Iglesia de Dios. Bendito sea Dios, nosotros somos los que lo tenemos. Tenemos el nombre profetizado. La unicidad dice, lo tenemos porque bautizamos correctamente. Aleluya. Grupo de luchadores. Dios dijo, se sentarán aquí hasta que mueran. Exactamente. La Biblia dice que se quedaron allí hasta que todos los antiguos luchadores se extinguieron. Amén. Exactamente. Él los dejó quedarse allí hasta que todos los antiguos luchadores se extinguieron. La Biblia lo decía. Esos combatientes, peleando por los límites de la organización, y no tengan compañerismo con ese grupo. Ese es el grupo de los buitres, y este es fulano. Mientras eso se les mete en la cabeza, simplemente se quedarán ahí sentados en la montaña y morirán de hambre. ¿Alguna vez pensaron en lo que hicieron esas personas durante 40 años? Ni siquiera a 40 días de distancia, Dios los puso allí 40 años. Así fue hace mucho tiempo. Creo que, algunos de ellos hablando de la venida del Señor Jesús, creo que ya era hora. Creo que es por la iglesia, la razón por la que ya es hora. Jesús lo dijo. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, Dios fue paciente, no queriendo que nadie pereciera. Esperó a que la gente se reuniera, y hoy espera que la iglesia se reúna. Sé que no es popular. No es popular entre la gente. Pero, hermanos, el mensaje del momento es unirse. Las almas tienen que avanzar juntas. Tenemos que ser una sola iglesia del Dios vivo. Metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, unitarios, trinitarios, quintiformes, todos juntos. Somos un solo grupo. Somos hijos de Dios por nacimiento. Así es. Mateo 24, 37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 1 Pedro 3, 20 Los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
29 Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, ¿y cómo vas a venir, si tienes una cerca tan alta que ni siquiera puedes tocar los cocos? Tienes que hacer esto o aquello. ¿Cuánta gente? Como el carcelero de Filipos aquella noche, cuando dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué haremos? Les decimos lo que no deben hacer. Tienes que dejar de hacer esto, y tienes que dejar de ir allá. Tienes que dejar de hacer esto. Nunca preguntó qué tenía que dejar de hacer. Preguntó qué podía hacer para ser salvo. Correcto. Pablo dijo sin rodeos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así es. Devuelvan la fe de Dios a la gente, para que sepan qué hacer y cómo actuar. No digan, ven y únete a nuestro grupo. Ven y únete a ese grupo. Simplemente llévenlos de vuelta a Dios. Dios se encargará del resto. Llévenlos al reino. Viejos luchadores. Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Hechos 16:30 Y sacándolos, les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:31 Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 30 La Biblia dice que, debido a que no creyeron a los dos hombres, Caleb y Josué calmaron a la multitud. Hace unos años, querían conocer a pentecostales, y a todos los demás. Y querían decir, bueno, ahora iremos a todos estos grupos grandes y cosas así, y dejaremos que el Espíritu Santo nos guíe. Algunos dijeron, dejad que el Espíritu Santo nos guíe. Bueno, surgen nuevos problemas y cosas diferentes. Si no es de Dios, caerá de todos modos. Así que, ¿por qué no los dejamos seguir adelante y nos amamos unos a otros? No peleen entre ustedes. Mientras el diablo los tenga peleando, no tiene por qué pelear en absoluto. Se sentará y se divertirá, viéndolos pelear entre sí, y se reirá de ustedes, profesando tener el Espíritu Santo y peleando entre sí. 31 Ámense los unos a los otros. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Esa es la mayor evidencia del Espíritu Santo que conozco, cuando pueden amarse los unos a los otros. Sí, Señor. Ese es el gran mandamiento. Algo grandioso. Aunque hablen lenguas humanas y angélicas, y no tengan amor, de nada les sirve. Vean, no se organicen aquí mismo con esta evidencia del Espíritu Santo, lo cual está bien, yo también lo creo. Pero esperen. Hay más que eso. Disculpen, amigos de color. Como el hombre de color del sur que estaba comiendo sandía. Le dio un trocito así. Ese niño podría comer más sandía que esa. Dijo, ¿qué te pareció, Sambo? Él dijo, está buena. Pero hay más. Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 1 Corintios 13:1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 32 Así es cuando experimento una muestra de Dios, cuando el Espíritu Santo entra en la reunión. Eso es bueno, pero quiero más. Hay más, porque Él prometió que toda bendición redentora es nuestra. Sí, Señor. Se quedaron en la montaña 40 años. Nosotros hemos permanecido en nuestras denominaciones 40 años, preocupándonos por aquí y por allá. ¿Alguna vez piensas en lo que esa gente hizo allí en 40 años? Bueno, claro que Dios estaba con ellos. Ha estado con nosotros. Habían estado allí 40 años, y habían criado hijos, Dios los prosperó, tuvieron buenas cosechas. Hicieron mucho bien allí. Dios los bendijo y sanó de sus enfermedades. No había ni un solo débil entre ellos cuando salieron del desierto. Pero Él los dejó quedarse allí hasta que ese viejo grupo de combatientes se fue, todos murieron. Números 32:13 Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que fue consumida toda aquella generación que había hecho mal ante los ojos de Jehová. 33 Eso es exactamente lo que Él ha hecho hoy. Se estableció, se unió a esto, a la iglesia de Dios, a esto, a aquello, y a todos lados, hasta que nos sentamos aquí. Crió hijos, compró Cadillacs y prosperó en los negocios y en todo lo demás. Pero el fin de los 40 años ha terminado, hermanos. Se ha levantado una nueva generación. Así es. Un día surgió un Josué. Creyó absolutamente en la palabra de Dios, en cada parte de la promesa.
No solo de cuidarte, bendecir tu negocio, etc., sino que hay más que eso. Dios ha hecho lo mismo hoy. Y creo que esta organización de empresarios del Evangelio completo es parte del programa de Dios. No lo digo porque esté aquí ante ellos. Si lo hiciera, sería un hipócrita. 34 Pero lo digo en serio, porque no se han aferrado a la idea de esta organización o esa organización. Extendieron sus filas lo suficiente como para abarcarlas a todas. Y por eso no los he abandonado, porque siguen el mismo programa que creo correcto. Fue simplemente a las asambleas de Dios, a la iglesia de Dios, a la cuadrangular, a la PAJC, PADW, unida, todos, quien quiera, venga para que beba del agua, la fuente de las aguas de la vida gratuitamente. No nos hagan depender del camello de una joroba, de 2 jorobas, de 3 jorobas o de cuantas jorobas tenga, ni siquiera de un burro viejo. No. No importa, porque hay fruto para todos aquí en esta casa. Así es como nos unimos. Por eso he seguido a los empresarios, porque así podía hablar a todos los grupos. Y también hacerles llegar mi mensaje para que sepan que esto es en lo que creo. Creo que este día es lo mismo a través de todo esto. Tienen que ser parte de ello. Pueden ser un ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando los hombres se unen y rompen sus barreras denominacionales. Creo que estos hombres que ven aquí, estos jóvenes, todos ustedes sentados aquí, son el fruto de los hijos de los antiguos luchadores. Pero estos no son luchadores. El nuevo grupo no era luchador. Él dejó que todos los antiguos luchadores murieran. Y cuando los antiguos luchadores murieron, tomó a sus hijos, y levantó entre ellos a Josué, y los envió a la promesa completa. Creo que eso es lo que estamos viendo hoy. Creo que eso es lo que está haciendo esta organización de empresarios cristianos. Dios la está usando poderosamente, y continuará haciéndolo mientras mantengan esas barreras denominacionales derribadas. No les dice a qué iglesia pertenecer, pertenezcan a la que quieran. Pero intentan que abandones tu antigua actitud de luchador, para que vuelvas a abrazar a cualquier hermano. Si es metodista, presbiteriano, bautista, unicitano, trino, o lo que sea, abrázalo. Es un hermano. No luches contra él, ámalo. Amén. Mientras mantengamos esa actitud, Dios dijo que nos encontraríamos algún día, y creo que ahora nos postramos a sus pies, Mateo 26, 27, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Llevamos 40 años en esta montaña de organización. Ascendamos. Salgamos de aquí. Ministros, mis hermanos ministros, ¿no creen que ya llevamos suficiente tiempo en esta montaña? ¿No creen que ya nos hemos quejado, luchado, perseverado y reflexionado sobre los límites de nuestra organización? Bajemos de esta montaña y avancemos hacia la tierra prometida. Empecemos a ascender y tomemos posesión de la tierra. Dios les dijo, suban y tomen posesión de la tierra. Todos los antiguos guerreros se han ido. Envainen su espada. No luchen. Josué 1:11 Pasad por el campamento, y mandad al pueblo, diciendo, preparaos víveres, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da para poseerla. 37 Escuchen, hombres. No cometan el mismo error que sus padres, o estarán aquí 40 años también, con las organizaciones cristianas de hombres, etc. O con hombres cristianos, si alguna vez las organizan, se quedarán aquí otros 40 años. Pero es hora de que Dios llame a su iglesia a ascender. Yo lo creo. Y noten, él dijo, ahora vayan por el monte Seir. Ahí está sentado el hermano denominacional Esaú, un buen presbiteriano, metodista o bautista. No lo molesten. No le den la lata. Simplemente pasen y pregunten, ¿cómo está, hermano? Sigan adelante. Pero han querido darle una sacudida y afirmar que no tiene nada. Correcto. Recuerden, él tiene solo lo que Dios le da. Él puede tener el mismo avivamiento que ustedes tuvieron. Correcto. 38 Haz esto, haz aquello, ve al monte Seir, ahora, porque se lo di a Esaú. Eso es todo lo que se supone que sabe. Eso es todo lo que sabe. Eso es lo único que sabe, su denominación. Oh, somos fulano. Somos, eso es todo lo que sabe. Eso es todo lo que Dios le dio. Simplemente pasa de largo. No te pongas a discutir ni a pelear con él. Simplemente pasa de largo en silencio. Pero mira, Jacob, tú, Jacob pentecostal, realmente naciste de nuevo, tienes la experiencia, guiado por el Espíritu Santo, no te pongas a discutir con él. Pero el Jacob pentecostal tiene la promesa completa en la tierra, lo que debía suceder. Dios dijo que Él lo haría todo, y te pondría en la tierra prometida, con la plenitud del Espíritu, con cada obra.
Deuteronomio 2, 5. No te metas con ellos, porque no te daré de su tierra ni aun lo ancho de un pie. Porque a Esaú le di por posesión el monte de Seir. 39. La otra mañana, en esa reunión, vi que yo mismo, con mi ministerio aquí, mi ministerio espiritual, no soy muy buen predicador. Pero fíjense, en esas líneas, cuando hablaban de Charles Price y de su muerte allí, el hermano Shakarian profetizaba que estas cosas sucederían, se me conmovió el espíritu. Dije, eso es. Si tan solo pudieran verlo, eso es. Nos estamos preparando para ir a tomar posesión de la tierra y demás. Estamos listos para hacerlo cuando estos hijos de los antiguos combatientes se mantengan unidos. Ministros aquí, hermanos aquí en Phoenix, derriben esas barreras denominacionales. Necesitamos otro avivamiento pentecostal. Todos podemos unirnos. Queremos un avivamiento, que el Espíritu Santo vuelva a llamar a la iglesia y que Él nos guíe. Dios, concédeme hacerlo. Vayan y tomen posesión de la tierra. No se metan con ellos. Si no quieren venir, no hay problema. No hay problema. Adelante. ¿Cómo está, hermano? Pase de largo. Es un creyente en el límite. Eso es todo lo que sabe, quedarse en el límite. Así es mucha gente hoy en día. Solo conocen su denominación. Pertenezco a esto, pertenezco a aquello. 41 vez le pregunté a una mujer si era cristiana. Me dijo, para que entiendas, enciendo una vela todas las noches, como si eso tuviera algo que ver con el cristianismo. El otro día oí a un hombre decir, soy estadounidense. Claro que sí. Eso no tiene más que ver que un cerdo necesita una silla de montar. No tiene más que ver que ponerle una silla de montar a un cerdo. ¿Por qué? Estados Unidos no significa cristianismo. El cristianismo es una experiencia de renacimiento, el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia, alabanza con compañerismo, amor y tolerancia. Y el Espíritu Santo se apodera de la iglesia y obra grandes cosas. Ah, claro. Sí, Señor. Creí sentir algo que me movía. No sabía qué era. No estaba seguro de si ya había subido. Alguien, dijo, alguien está moviendo cajas ahora. Pensé, aquí voy, sí, Señor. 41 Posean las promesas. La promesa es para ustedes y sus hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Cristianos, hermanos, hermanas, llevamos bastante tiempo en esta tierra. Llevamos aquí en este monte. Llevamos demasiado tiempo en este monte denominacional. Llevamos aquí 40 años desde aquella primera evidencia, hablando en lenguas, ¡ay, Dios mío! Cuando el poder es desconocido, cuando los recursos están desaprovechados. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. Pídanle al Padre cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré. Amén. Sí, sanidad divina, hablar en lenguas, eso son solo unas pocas upas traídas del otro lado de la frontera. La tierra es nuestra. Todo nos pertenece. No teman que el otro los gane. Simplemente únanse a él y vayan. Así se hace. Llevamos 40 años en este monte. Salgamos de aquí y vayamos hacia la tierra prometida. Juan 14, 13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 42 Mi oración es que Dios ayude a estos empresarios a mantener sus corazones unidos. Así es. Y si los ministros no lo hacen, Dios levantará empresarios que lo hagan, o algo más, porque unirse, porque su iglesia no puede ir con un brazo dirigiendo un lugar, la cabeza otro, y los pies otro. Necesita una profecía y que los hombres se unan, eso es todo lo que puedo decirles, hasta que todo el cuerpo del Señor Jesucristo se levante como una gran unidad de Dios. Entonces dejaremos este monte e iremos a poseer la tierra prometida. Hasta entonces, soy su hermano, y solo lucho por ese único propósito. Unir a la iglesia del Dios viviente, como un solo corazón y unánimes. Que Dios los bendiga. Hermano Shakarian, 43 Piensen que quizás en nuestra adoración, por muy sinceros que seamos, a veces no logramos ver el verdadero poder de Dios, tan grande como es entre nosotros. Ahora bien, cuando llegó esta visión, que, muchos de ustedes, quizás todos los presentes, han estado en las reuniones y han visto visiones para ver lo que sucede. Y la razón por la que hice ese comentario, para decirlo aquí esta mañana, es simplemente, si tan solo pudieran reconocer la presencia del Señor. Han tomado imágenes de ella muchas veces, esa luz. Eso es Dios, porque manifiesta la misma naturaleza. 44 Es como si un árbol, estuve aquí en Arizona hace un tiempo y encontré un cítrico que creo que tenía varios tipos de fruta.
Quizás era un naranjo, y quizás, digamos, un limón y un pomelo. Crecerá en ese árbol. Pero Jesús dijo en San Juan 5:15, creo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora bien, si ese pámpano dio, o esta vid dio su primer pámpano, y escribieron un libro de los hechos detrás de esa rama, si esa vid verdadera da otro pámpano, escribirá otro libro de los hechos detrás de él. Porque ahora, hay un injerto, se pueden injertar otros cítricos, y vivirán de la vida de ese árbol. 45 Y creo que hoy en día, muchas veces en nuestras organizaciones, sin menospreciarlas ahora, terminamos con un punto. Verán, creemos esto y punto. Si terminamos con una coma, creemos esto, más lo que Dios nos mostrará, será diferente para su organización. Pero cuando se termina con una coma, no hay nada más que agregar. Y a medida que el árbol crece, creo que la iglesia, en realidad, cualquier organización eclesiástica, prospera gracias a la vida de Cristo. Lo creo. Porque es algo que se ha injertado o añadido. Se le ha quitado el poder a los laicos y se lo ha dado a un ministro, un obispo o quien sea. Como dice el Apocalipsis, las obras de los nicolaitas, Nico significa vencer y laicos. Creo que en una reunión como esta, Dios tiene la oportunidad de obrar a través de los laicos. El poder de Dios obra a través de los laicos. 46 Esto fue en 1933. Yo todavía era ministro misionero bautista. Tengo 51 años y he visto miles de esas visiones, y muchos de ustedes aquí han asistido a las reuniones. Ahora, llamen a cualquiera y pregunten si alguna vez falló. Nunca ha fallado. No puede fallar. Es Él. Ahora bien, sí, descubrimos que esto es nuevo para la iglesia hoy, y como el poder del Espíritu Santo es nuevo en la iglesia, tal como lo vemos aquí. Escucho a bautistas, a mis hermanos, etc. testificando. Descubrimos que esto es nuevo para la iglesia. Pero lo que es otra rama que brota de esa vid. Y si lo observan, actúa igual que en Hechos, como el Espíritu Santo se levanta entre la gente y dice cosas diferentes. Esta mañana iba a mi iglesia. No sabía cómo llamarlo una visión. Pero vi estas cosas. Eso fue muchos años antes de que el mundo entrara en guerra, y dijera, hay un dictador llamado Mussolini. Su primera invasión será en Etiopía, y la vencerá, pero caerá en desgracia. Y todo lo que decía, 7 cosas sobresalientes, quizás mañana les traiga ese viejo papel y les muestre cómo sucedió. 5 cosas perfectas, y la 7ª fue predicha. Ahora bien, decía que cuando les dieron el derecho al voto a las mujeres, que, así que no tengo nada en contra, me han llamado, 48 en todo el país, parecía como si hubieran volado rocas y los tocones ardieran, etc. Inmediatamente después, el señor Roosevelt, durante su administración, el mundo entró en guerra. Mussolini hizo exactamente lo mismo, con la línea Maginot y todo lo que mencionamos. Y la elección, y sabemos que fueron mujeres las que eligieron a nuestro presidente. Como sureño, preguntan mucho sobre la segregación y demás. Como estadounidense, creo que, cueste lo que cueste, está bien. Así que, si se trata de nuestro presidente, debemos respetarlo. 49 Hace unos días me vino algo a la mente y lo anoté. Alguien dijo, creo que era un caballero sentado aquí, con gafas oscuras, esta mañana, y creo que era él, será un verdadero presidente durante los primeros 4 años. Exactamente. Pero observen. Hemos desperdiciado nuestro día de gracia. Es más tarde de lo que creen, la hora se acerca. Y recuerden, serán los halagos los que se reciban. Y estamos cerca del fin del mundo. Estoy seguro de eso. Estoy igual de seguro, sin embargo, muchos de ustedes han elogiado el ministerio, etc. Que así sea. Pero si creen que hablamos en el nombre del Señor, América está acabada. Así es. Y si alguna vez hay tiempo para trabajar, tendremos que hacerlo ahora mismo. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Y tenemos que empezar a trabajar con fuerza y rapidez. Y agradezco, y digo esta mañana, para terminar, sin quitarle tiempo a nadie, la segunda vez aquí, disculpen. Creo que mañana por la tarde debo hablar, y ojalá vinieran. Quiero hablar sobre llevamos 40 años en esta montaña. 51 Así que creo que, en todos los capítulos que nuestro Señor me ha usado para ayudar a organizar, y en todo mi ministerio, nunca he intentado convertir mi ministerio en un espectáculo. Hay algo que a Jesucristo le faltaba, el espectáculo. Alguien dijo hace poco, hermano Branham, debería unirse a los grandes, como los hermanos que han estado hablando. Ahora bien, como mi posición en el cuerpo de Cristo es observar los aspectos espirituales y ver dónde están, para eso estoy ordenado. Ese es mi propósito de estar aquí. Cristo me puso aquí para vigilar la parte espiritual.
Como estos, a los que llamamos peces gordos, vean, ese hombre, quien quiera que hablara, creo que el hermano estaba sentado aquí. No podemos ser un pez gordo y ser cristianos. El camino hacia arriba es hacia abajo. El que se humilla será exaltado. 52 y muchos han dicho, alguien me llamó hace poco, un hombre muy destacado de una gran organización, y me dijo, hermano Branham, haremos esto y aquello si deja de decir esto y aquello. ¿Dejar de decir esto y aquello? Ese es mi ministerio. Esa es mi vida. Eso es lo que me impulsa. Nunca podría comprometer la palabra de Dios por nada. Debo mantenerme firme. Estamos, dijo. El problema es que has estado jugando con un grupo de, algunas de las personas más pequeñas, los grupos pequeños, etc. Sal. El hombre no sabía lo que decía. Si tan solo supiera, eso es lo mismo que se le dijo al maestro de nuestra vida, Jesucristo. Sus propios hermanos dijeron. Ven aquí y haz un gran espectáculo, toca los puntos neurálgicos, dijo. Tu hora siempre es. La mía aún no. Él trata con pescadores, analfabetos y hombres que no sabían leer ni escribir. Mira, lo que el mundo llama bueno, Dios lo llama locura. 53 Entonces, ¿qué interpretación le dieron a la escritura de Isaías 40 los clérigos de aquel tiempo? Quizás Dios abriría los cielos y enviaría los pasillos, y Juan el Bautista bajaría marchando con una banda angelical. Que fue cuando todos los lugares altos se hicieron bajos y los lugares bajos se hicieron altos. Y las montañas saltaron como pequeños carneros, y las hojas aplaudieron. Un anciano, disculpen la expresión. No lo digo así, solo para aclarar algo, un anciano peludo salió del desierto, parado en el barro, probablemente hasta los tobillos, y tal vez un baño cada 3 o 4 meses, envuelto en un trozo de piel de oveja. Fue entonces cuando los lugares altos se hicieron bajos, los lugares bajos se hicieron altos. No un tipo enorme con algo grande y florido detrás de él. Eso es un estirado. Dios quiere hombres. Así es. Sean humildes. 54 y, hermanos, me gusta eso en esta gente. Como dijo el hombre hace un rato, a estos empresarios les gusta, bueno, a veces hay gente que cava zanjas y no se da a conocer en una multitud como esta. Pero estos hombres de negocios que tienen fe y cosas así, me demuestra humildad. Vienen y confiesan esta bendición pentecostal y lo que Dios ha hecho a través de ellos. Son grandes hombres en el mundo, pero si se fijan, pagan sus propios gastos y viajan por todo el mundo solo para intentar ayudar a otros hermanos a unirse a este grupo, para que la luz brille. 55 Y creo que esta mañana, de todas las reuniones en las que he estado, esta ha sido mi opinión. He tenido gente, los he oído gritar y alabar al Señor, y eso también me gusta. Pero he visto gente gritar y alabar al Señor, y no tienen la fe suficiente para curar un dolor de muelas. Pero esas son algunas de las bendiciones de Dios, pero cuando se trata del poder de Dios, es cuando se tranquilizan, el Espíritu Santo, observen en las reuniones cuando llega el discernimiento. Todo está en silencio, acercándose a Dios con reverencia, con santidad, y el temor de Dios fluyendo, y observen cómo la verdadera convicción cambia las expresiones de los rostros y las cosas, como he estado observando esta mañana desde el edificio. Para mí, este es el mejor desayuno que he tenido en el grupo de empresarios cristianos desde que estoy con ellos. Son el único grupo al que pertenezco, aquí mismo. Ni siquiera pertenezco a una organización, pero este es el único al que pertenezco. Aprecio a este grupo de personas porque, en primer lugar, es lo que defiendo. Y aquí se encuentran las asambleas, la Iglesia de Dios, cuadrangular, bautista, presbiteriana, unitaria, dual, trinitaria, 4, he hablado de él como el pozo que cavó Jacob. No creo que lo exprese bien, ni que lo use con las palabras adecuadas, pero lo diré para que lo entiendan. Cavó un pozo y los filisteos huyeron de él, lo hicieron huir de él. Y lo llamó malicia. Cavó otro, y lo llamó contienda. Luego cavó el siguiente pozo y dijo, hay lugar para todos. Así que creo que eso es lo que hay aquí, hay lugar para todos nosotros, sí, Señor, donde podemos reunirnos y sentarnos juntos en lugares celestiales, sin barreras denominacionales que nos molesten, somos solo un grupo en Cristo. 57 Si pudiera ver a todas las grandes iglesias espirituales, que se esfuerzan, la vid verdadera que proviene de Cristo Jesús, solo los grupos de Pentecostés, unirse y ser hermanos, no me importan sus organizaciones. Pueden conservarlas si quieren. Está bien. Pero no terminen con un punto. Extiendan la mano y llamen al otro. Unámonos todos. Si pudiera ver eso, lo digo con la mayor reverencia posible, si pudiera verlo suceder esta mañana, estaría dispuesto a decir, como Simeón de antaño,
Señor, deja que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Y el tiempo tendrá que llegar pronto, hermanos, porque nos veremos obligados a estar juntos. Solo recuerden eso. Dios los bendiga. Gracias, hermano.